Las autoridades portuarias se están preparando para un gran impacto. Según el comisionado del puerto de Seattle, Ryan Calkins, podría haber una caída del 40% en buques y tráfico de contenedores en las próximas semanas. Pues bien, Donald Trump acaba de decir que los puertos vacíos en Estados Unidos son algo bueno. Esto es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Este es el puerto de Los Ángeles, nuevamente, en tiempo real. Puedes ir ahora mismo a Vessel Tracker y verlo. Todo lo que es un barco de carga está atracado y nada entra ni sale. Un colapso del 40% en los puertos de Estados Unidos. El volumen de carga se desplomó en solo una semana. Eso golpeó al puerto de Long Beach, uno de los centros más concurridos de Estados Unidos. Los Ángeles no se quedó atrás, con una caída del 25% en el rendimiento este mes. Seattle tocó fondo, 0 barcos portacontenedores atracados. Esto no es una escena de guerra ni de pandemia, es el sistema portuario estadounidense en mayo de 2025. La causa no fue un colapso en la demanda, sino una paralización deliberada. Políticas comerciales volátiles y aranceles asfixiantes obligaron a las empresas de todo el país a frenar sus cadenas de suministro, optando por esperar a que pasara la tormenta. Ahora, con una repentina suspensión de aranceles por 90 días, ese congelamiento se está derritiendo rápido. Un tsunami de carga retrasada se dirige a toda velocidad hacia los puertos de Estados Unidos. La pregunta no es si el sistema se va a romper, sino cuánto. Cuando los aranceles se dispararon, las empresas pausaron. Los puertos redujeron operaciones, las grúas quedaron inactivas, las horas laborales se recortaron y los horarios de las terminales se redujeron. Nadie podía planificar, ni los trabajadores, ni los transportistas, ni los minoristas. Antes del caos de la congestión hubo un silencio inquietante. No el silencio de un desastre, sino un silencio calculado de una cadena de suministro en confinamiento autoimpuesto. Durante 6 semanas, un brutal arancel del 145% a las importaciones chinas dejó a las empresas estadounidenses con una elección imposible: absorber costos asfixiantes o detener por completo los envíos. La mayoría decidió parar. Minoristas, mayoristas y empresas de logística congelaron operaciones, no por falta de demanda, sino porque mover mercancía se convirtió en un suicidio financiero. Charles Van der Staan, presidente de Maersk North America, informó de una caída del 30% al 40% en los volúmenes de carga de China a Estados Unidos. Eso no es una baja, es una caída libre. En respuesta, las navieras retiraron el 25% de su capacidad en esas rutas, redirigiendo buques hacia mercados más estables. Cadenas de suministro enteras quedaron atrapadas en el tiempo. Algunos importadores se pusieron creativos, empresas redirigieron mercancía a Canadá, estacionando contenedores al otro lado de la frontera para esperar a que pasaran los aranceles. Otros redujeron sus líneas de productos, enviando solo artículos de alto margen para sobrevivir. No eran planes a largo plazo, sino movimientos desesperados en una guerra de políticas donde las reglas cambian sin previo aviso. Los puertos cargaron con el peso de esta pausa, terminales vacías y grúas paradas se volvieron la nueva normalidad. Pero con la suspensión de aranceles, todo está a punto de cambiar. Una oleada de carga está en camino y los puertos de Estados Unidos están a punto de enfrentar una prueba de resistencia como nunca antes. En todo el país, los puertos están tambaleando, plantillas reducidas, horarios de grúas recortados, trabajadores enviados a casa o reasignados. Durante semanas, la industria marítima pisó el freno, sin un calendario, sin certeza, solo con la dura realidad de que no hacer nada era más seguro que importar con pérdidas. Pero ahora, la marea está cambiando y esa pausa cautelosa empieza a verse como un error costoso. El 14 de mayo, todo cambió. Estados Unidos y China anunciaron una sorpresiva desescalada, los aranceles a productos chinos bajaron al 30%. Sigue siendo alto, pero es un alivio enorme comparado con las tasas recientes. Es una ventana de 90 días, una oportunidad fugaz para que las empresas actúen. Para los minoristas, fue como el disparo de salida de una carrera. No vieron solo una luz verde, vieron una luz amarilla parpadeando con furia, advirtiendo que la ventana podría cerrarse de golpe.
La reacción fue inmediata, los minoristas empezaron a adelantar inventario como nunca antes, corriendo a hacer pedidos y llenar contenedores con todo, desde útiles escolares hasta mercancía navideña y electrónicos. No era demanda normal, era pánico contenido liberado por una oportunidad repentina. Pedidos que habían estado en espera durante el pico de aranceles ahora recibían luz verde, se producían en masa y se cargaban en barcos. Pero aquí está el detalle. El transporte marítimo global no es Amazon Prime. Se tarda de 3 a 4 semanas en que la carga navegue desde China a la costa oeste y de 4 a 6 semanas para llegar a la costa este. Eso significa que la ola de mercancías no golpeará hasta finales de junio, con un pico en julio, justo cuando los puertos aún están recuperándose de semanas de operaciones reducidas. El verdadero peligro, la descoordinación entre urgencia y preparación. Las empresas se mueven a velocidad de vértigo, pero los puertos e infraestructuras de transporte de las que dependen están en baja marcha. Las navieras están intentando aumentar la capacidad, pero reiniciar rotaciones de buques, recontratar personal y poner en marcha equipos portuarios y sistemas aduaneros lleva tiempo. A diferencia del e-commerce, la cadena de suministro física no gira en un instante, y mucho menos se recupera de forma fluida. Y luego está la gran pregunta que sobrevuela todo esto: ¿qué pasará si esa ventana de 90 días se cierra sin un nuevo acuerdo? Si los aranceles vuelven a dispararse, esta carrera frenética podría convertirse en una pesadilla logística. Puertos que redujeron operaciones para sobrevivir ahora están siendo obligados a acelerar a toda máquina. Las máquinas están frías, la fuerza laboral dispersa y una ola masiva de carga ya está en el horizonte. Abróchense el cinturón, esto se va a poner feo. Si los aranceles vuelven al 145%, las mercancías que lleguen a mitad de envío en agosto podrían convertirse instantáneamente en cargas financieras. Ese es el arriesgado juego que están haciendo las empresas, apostando no solo al mercado global sino al calendario político. El sistema logístico estadounidense no está diseñado para el caos, prospera con la previsibilidad. Puertos, navieras, almacenes y transportistas de última milla dependen de volúmenes estables, horarios confiables y transiciones fluidas. Cuando todo encaja, los bienes fluyen sin esfuerzo a través de océanos, fronteras y estados. Pero ese ritmo se ha roto dos veces, primero con una congelación de importaciones de 6 semanas mientras las empresas retrocedían por el peso de aranceles altísimos, después, con una avalancha frenética de importaciones durante una frágil ventana de 90 días con tasas reducidas. Este vaivén ha convertido la cadena de suministro en un juego de reacción de alto riesgo para el que no está preparada. Gigantes como Maersk, que recortaron un 25% de capacidad en rutas EU-China durante la desaceleración, ahora luchan por devolver esos barcos. Pero no es tan simple como apretar un botón. Redeplegar capacidad implica reconfigurar rotaciones globales, reasignar tripulaciones y asegurar espacios de atraque en puertos, evitando al mismo tiempo cuellos de botella en otras regiones. Los operadores portuarios, por su parte, se preparan para una oleada de volumen sin saber su tamaño o duración. Este comportamiento de front-loading, empresas apresurándose a importar antes de cambios en la política, crea picos repentinos que saturan el sistema, desaparece el espacio en las terminales, se atascan los patios ferroviarios, se agota la capacidad de transporte por carretera. El caos se propaga a cada eslabón de la cadena de suministro. Incluso los intentos de adaptación tienen costes. Algunas navieras cambian a barcos más grandes, que requieren muelles más profundos, más grúas y tiempos de descarga más largos, presionando aún más a puertos ya sobrecargados. Otras aceleran los calendarios de navegación, empujando a los barcos a moverse y girar más rápido, lo que provoca retrasos en otras regiones. Esto no es sostenible. La cadena de suministro está diseñada para soportar presión de forma gradual, no en ráfagas súbitas. Si este aumento coincide con nueva incertidumbre política, demoras aduaneras o escasez de mano de obra, no solo se ralentizará todo, podría detenerse por completo. En el centro de este problema no están los aranceles o las tarifas de flete, sino la incertidumbre. Un arancel del 30% es alto, pero las empresas pueden planificar con él. Lo que no pueden planificar es un entorno político que cambia en semanas, sin dirección ni aviso.
Eso es lo que está rompiendo el sistema. Un día, un arancel del 145% paraliza las cadenas de suministro. Al siguiente, una suspensión de 90 días provoca una carrera desenfrenada. ¿Y después? Nadie lo sabe. Esta montaña rusa convierte el comercio global en un casino de alto riesgo. Los importadores piden no porque sea inteligente, sino porque temen condiciones más duras mañana. Los minoristas mueven mercancías a toda prisa por los océanos, sin saber qué aranceles se aplicarán cuando los contenedores lleguen. Algunos tendrán suerte, otros perderán en grande. Las grandes corporaciones pueden absorber el coste de este caos, las pequeñas empresas, no. Ellas están paralizadas. No pueden cubrir riesgos como los gigantes, no pueden soportar golpes súbitos en las ganancias y, desde luego, no pueden rehacer sus cadenas de suministro de la noche a la mañana. El resultado, las cadenas de suministro ya no son estratégicas, son reactivas, siempre tratando de alcanzar el ritmo. La planificación está muerta, los retrasos son normales, el pánico es rutina. Desde los puertos hasta los transportistas y las estanterías de las tiendas, todos están esperando el próximo golpe. Lo que antes era una red logística ajustada y eficiente ahora es un sistema que lucha por sobrevivir. Detrás de cada puerto atascado y cada camión retrasado hay una persona real, estibadores que no pueden contar con turnos estables, camioneros que esperan horas sin pago, pequeños importadores que no duermen pensando si apostar o no por un envío cuando los aranceles podrían subir a mitad de tránsito. Esto no es solo caos logístico, es emocional, financiero y profundamente humano. Las cadenas de suministro no son solo sistemas, son personas. Y ahora mismo, están navegando a ciegas. Lo que está ocurriendo en los puertos de Estados Unidos no es un fallo puntual, es una señal roja parpadeante. Las cadenas de suministro modernas no pueden funcionar cuando se les obliga a correr, parar y volver a correr sin previo aviso. Los barcos están listos, los puertos tienen capacidad, las herramientas están ahí, pero nada de eso sirve si los vaivenes políticos convierten cada envío en una apuesta. Esto no se trata solo de aranceles, sino del caos que desatan cuando se aplican sin aviso ni lógica. El verdadero coste no son solo precios más altos, sino la muerte de la previsibilidad, la parálisis de la planificación y la erosión de la confianza en el comercio global. Si Estados Unidos quiere competir, necesitamos tratar las cadenas de suministro como infraestructura crítica, no como fichas de negociación en acuerdos de corto plazo. Lo que se acumula en nuestros puertos no es solo carga, es la factura por meses de incertidumbre. Y es hora de que empecemos a prestar atención.